buenos días. Soy el Control Público Auditor Félix Ávila Grajales. Antes de iniciar mi plática, quiero hacer extensivo mi reconocimiento y admiración a la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz por su gran trabajo. El día de hoy me complace compartirles un tema muy importante y trascendente para el progreso de México, como son las perspectivas y retos de la Reforma Fiscal 2022. Empecemos. ¿Qué es una reforma fiscal? Es una modificación que realiza un país en materia de legislación impositiva. A través de la reforma se procede al cambio de las distintas normas que establece el sistema tributario con el objetivo de establecer una nueva estructura del sistema. La reforma fiscal es, en otras palabras, el proceso mediante el que se realiza una modificación, un cambio de las normas fiscales que posee un país. Mediante esta reforma y tras haber llevado a cabo los pasos necesarios, se procede a modificar la legislación impositiva de un país. El fin es el de establecer un nuevo sistema tributario en función del objetivo por el que se ha solicitado dicha reforma. Para ello, la norma debe modificarse a través del Poder Legislativo. No obstante, los cambios introducidos deben ser promulgados por el Poder Ejecutivo. Además, la reforma fiscal suele estar muy ligada a los cambios judiciales, pues tanto los impuestos como las penas están establecidas por la ley. Cada impuesto debe quedar recogido y especificado en la legislación vigente. Pero, ¿para qué se realiza una reforma fiscal? Existen muchos criterios para los que puede proponerse una reforma fiscal. No obstante, de manera general, el principal objetivo de esta es el cambio del conjunto del sistema tributario que posee un país determinado. Una reforma fiscal, siendo un nuevo sistema que lo sustituya, es decir, modificar las leyes que integran el sistema tributario, alterando el valor, así como las normas establecidas del sistema impositivo que establece con vigencia la legalidad en el territorio. Una reforma fiscal no debe realizarse únicamente por la necesidad de alterar el sistema impositivo, pues en muchas ocasiones la reforma fiscal se aplica para introducir nuevos impuestos que desean aplicarse. También, en el caso contrario, para retirar algún impuesto o norma que se encuentre vigente. ¿Cuál es la diferencia entre reforma fiscal y política fiscal? Aunque son dos conceptos que parece que representan lo mismo, estamos hablando de dos cosas muy distintas. La reforma fiscal, por un lado, se integra dentro de la política fiscal, pues es la política fiscal la que determina la fiscalidad que va a adoptar el país. Es por ello que, como mencionábamos, la reforma fiscal hace alusión a un cambio impulsado por el gobierno en el que el sistema tributario de un país, mientras que por otro lado, la política fiscal es la rama de la política económica que se encarga de configurar el sistema tributario, así como los gastos del país con un fin determinado. ¿Para qué sirve la reforma fiscal? Sabemos que tendremos reforma fiscal en 2021 y que esta vendría después de las elecciones, en el segundo semestre. ¿Vendrá un impuesto a las grandes fortunas? ¿Se mantendrá el IVA tal y como está ahora? ¿Tendremos un impuesto a las herencias? ¿Habrá algún intento para incorporar las actividades que ahora están en la informalidad? La reforma fiscal vendrá porque los ingresos del gobierno no alcanzan. Se espera de los 3 niveles de gobierno
que mejoren la calidad de los servicios públicos y además que ofrezcan respuesta a las nuevas realidades como el envejecimiento de la población. Desde el punto de vista de los ingresos públicos, lo más importante es que no contamos con petróleos mexicanos de la manera en que antes contábamos con esta empresa. Hace 10 años, Pemex aportaba casi 40% del presupuesto federal. Ahora es alrededor del 12% y va a la baja. Entre ventas de petróleo e impuestos que paga fueron casi 606 mil millones de pesos en 2020. Es muchísimo dinero, pero no alcanza para compensar a todos los que no pagan impuestos, ni tampoco para resanar los agujeros que deja nuestro modelo fiscal. Hablando de boquetes, México es uno de los países que peor cobra el impuesto predial. Este corresponde a los gobiernos locales y aporta menos del 1% de los ingresos fiscales. Otros países, como Uruguay y Chile, recaudan 4 veces más que México por este gravamen, que se enfoca a las propiedades. Por encima de nuestro país en recaudación de ese impuesto están incluso Bolivia y Nicaragua. Ocuparse del predial en el contexto de una reforma fiscal necesaria tiene que ver con colocar en la mesa de las soluciones a los gobiernos locales, alcaldes y gobernadores que quieren tener más voz en el tema. La merecen, pero se espera de ellos que además de exigir más recursos, ofrezcan ideas y se esfuercen para hacer crecer el pastel fiscal. La ley de coordinación fiscal, que data de los tiempos de López Portillo, deja a los gobiernos locales en un rol de menores de edad para los asuntos fiscales. Sirvió para tener disciplina política y gobernabilidad, pero no generó incentivos para tener un sistema tributario más eficiente, donde todos tuvieran derechos y obligaciones. La pandemia ha dejado claro que necesitamos más recursos para fortalecer el sistema de salud y para proteger a grupos vulnerables. ¿Cómo obtener mayores ingresos? El presidente se comprometió a no crear nuevos impuestos y a no incrementar los existentes en la primera mitad del sexenio. Lo cumplió. Por el momento, hemos visto un esfuerzo del SAT para mejorar la cobranza y la recaudación. México no está solo en su afán de encontrar un nuevo modelo tributario. En casi todo el mundo se está discutiendo este tema y podríamos aprender mucho de lo que está pasando en otros lados. La economía digital no tiene un régimen fiscal específico y claro, a pesar de su importancia creciente y el tamaño de las deducciones que ha generado. Estados Unidos no parece dispuesto a dejar que otros países cobren gravámenes a las gafas, Google, Apple, Facebook y demás. El año pasado, algunos países aprobaron impuestos a las grandes fortunas. Es el caso de Argentina y Colombia. Se trata de contribuciones por una vez que se enfocan en patrimonios superiores al $1.000.000. Son muy eficaces como símbolos en sociedades con gran desigualdad, pero no alcanza a resolver el problema de ingresos del gobierno. Desde hace años se ha argumentado en favor de revisar el IVA. Es uno de los impuestos más fáciles de cobrar y lo pagan hasta los informales. La polémica está en torno de este gravamen en alimentos y medicamentos. Se ve difícil que transite porque nadie quiere pagar el costo político
y por la dificultad de garantizar que no se afecte la población de menores ingresos. En el segundo semestre tendremos el campeonato de propuestas y el resultado dependerá del Congreso. Una buena política tributaria debe ser eficaz, justa y servir para sentar las bases del tipo de sociedad que queremos ser. Tenemos el reto de reducir la desigualdad sin inhibir la creación de riqueza lícita, o también cobrar impuestos a los que más contaminan, como hacen algunos países de Europa. La reforma fiscal en México. Una reforma fiscal exitosa, más que aumentar de manera significativa el tamaño del sector público, debe ser capaz de eliminar la actual dependencia petrolera de los ingresos del gobierno. Esto implica la ampliación de la base de contribuyentes para generar ingresos adicionales de 3 a 5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Además de ello, para que el proceso sea exitoso, debe llevarse a cabo una reingeniería total del gasto público en los 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Si bien la reforma fiscal en México es tema de actualidad, lo cierto es que desde hace 3 decenios ha sido objeto de discusión y debates públicos, con elementos diversos. Todos coinciden en que el problema de fondo es una base de contribuyentes muy reducida. En México es necesario hacer una reforma fiscal a fondo. Las que se han logrado han sido solo partes de lo que se debió hacer. Pero una reforma fiscal bien planeada, bien pensada, que vaya a fondo y que vea futuro, no solo inmediato, no debe buscar únicamente llevar mayor dinero a las arcas de gobierno, proveer mayor recursos para los gastos y programas gubernamentales. Si solo se busca cobrar más impuestos a la plata productiva, además de quitar competitividad a las empresas y por lo mismo al país, las consecuencias se verán en la reducción del tamaño de la economía, en la salida de inversiones, habrá más desempleo y mayor informalidad. Para lograr el México que proyecte la mejor versión de la economía a futuro, la reforma debe lograr varias vertientes. 1. Acabar con la informalidad, iniciando con metas de reducción bien analizadas por año y los medios para lograrlo. 2. Que todas las personas físicas y morales paguemos adecuadamente los impuestos que nos corresponden, facilitando su cálculo y sin terrorismo fiscal. 3. Fomentar la confianza de los inversionistas a fin de que la economía crezca, que genere mayor riqueza para que sea la fuente de mayor recaudación. 4. Un gasto de gobierno responsable y eficiente y respetuoso. 5. Dar prioridad al desarrollo del sistema de salud y educación eficientes, de calidad y universales, entendiendo que no se logre en pocos años. Se debe pensar con miras al corto, mediano y largo plazo, metas medibles, revisables y ajustables. 6. Aumentar el porcentaje de la inversión que realiza el gobierno en infraestructura, sumando a la iniciativa privada, lo que generará millones de empleos. Promover los empleos que las empresas van a requerir en el futuro, implementar sistemas serios de capacitación en esas áreas, lo que permitirá competir por la instalación de empresas en México. 8. Contar con un sistema financiero incluyente que fomente empresas rentables del sector y que por lo mismo provea sus productos y servicios a toda la población. También el control estricto de comisiones y tasas el control estricto, como viene la reforma fiscal. El SAT
está perfilando una propuesta que simplifique el pago de impuestos y ajustes al marco fiscal legal para evitar interpretaciones diversas. Se está buscando justicia fiscal y que todo mundo pague lo que tiene que pagar, ni más ni menos, lo que es justo de acuerdo a ingresos. La reforma fiscal que viene será por dos vías: facilidades administrativas y tecnológicas, y modificaciones para fortalecer criterios jurídicos y evitar interpretaciones fiscales. De igual forma, se pretende dar mayor certeza jurídica a los contribuyentes, sobre todo los grandes contribuyentes, por lo que se busca cerrar la diferencia de interpretaciones del marco fiscal y evitar discrepancias, con el propósito de hacerle la vida más fácil a los contribuyentes. Muchísimas gracias.